Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Este contrato está regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente en el artículo 252, en el cual nos establece que es un contrato a través del cual una persona a la cual se le denomina asociado concede a otras que son asociantes que aporten bienes o servicios a la sociedad a cambio de una participación en las utilidades o, en su caso, en las pérdidas de alguna negociación mercantil o de varias operaciones de comercio. Esto es muy importante, el tema de la negociación mercantil. Hay que recordar que la asociación en participación como tal no tiene personalidad jurídica. Sin embargo, para efectos fiscales, en el Código Fiscal de la Federación se nos señala cuándo esta asociación sí tiene personalidad jurídica y por lo tanto es sujeta al pago de contribuciones. Así tenemos los elementos personales, los podemos dividir como asociante y asociado, ya se los había dicho, pero bueno, vamos a abundar un poquito más en esta parte. El asociante es la persona físico-moral encargada de dirigir el objeto del contrato, es decir, el negocio mercantil. Por ejemplo, vamos a constituir una asociación en participación para vender computadoras. Por ejemplo, ¿no? Ahí está el negocio mercantil, la venta de computadoras. ¿Cuáles son las obligaciones del asociante? Bueno, pues es quien debe realizar el negocio mercantil, es decir, quien lo dirige, quien lo organiza, quien lo crea. Debe rendir cuenta a los asociados respecto del desarrollo del negocio. Debe entregar a los asociados la parte que le corresponde en las utilidades o en las pérdidas. Y pues en su parte puede restituir a los asociados las aportaciones efectuadas cuando éstas sean en bienes materiales y no se haya impactado que se entregue la propiedad de las mismas. Asimismo, el otro elemento real de este contrato, bueno, de esta figura jurídica, encontramos el asociado, que puede ser igual una persona física o moral, que es quien aporta dinero, bienes o servicios al asociante a cambio de participar en las utilidades o en las pérdidas del negocio. Entre sus obligaciones se encuentra que debe efectuar las aportaciones con las que se hubiere comprometido y debe participar en los riesgos del negocio, es decir, en las pérdidas. En cuanto a los elementos reales, pues el principal de ellos es el objeto del contrato, que es justamente la realización de un negocio mercantil. Para efectos de nuestro ejemplo, vamos a proponer este tema de la venta de computadoras. Ahora, el negocio mercantil debe ser lícito de conformidad con las leyes vigentes y de conformidad con el artículo 75 del Código de Comercio. El contrato debe constar por escrito y se fijarán los términos y proporciones y demás condiciones en las que deba realizarse dicho contrato. Sin embargo, no está sujeto a un registro, es decir, no tiene esa formalidad. Para efectos fiscales. Bueno, pues para efectos fiscales se entiende por asociación en participación al conjunto de personas que realizan actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio. Esto para efectos fiscales. La asociación en participación, como les comentaba, puede tener personalidad jurídica de conformidad con lo que establece el Código 16, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Específicamente se señala que la asociación en participación tendrá personalidad jurídica cuando, entre otros supuestos, realice actividades empresariales en el país. Cuando el convenio por el cual se formó se celebre conforme a leyes mexicanas y otra situación es cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, el artículo 9 en su fracción 2 nos establece que las personas morales se consideran residentes en territorio nacional cuando hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. En los supuestos por los que se considerará que la asociación en participación tendrá personalidad jurídica, se tendrá que dicha asociación es residente en México para efectos fiscales. Ahora, al tener una asociación en participación y al otorgarle esa personalidad jurídica, en consecuencia, también tiene capacidad jurídica. Por lo tanto, está obligado a cumplir con las mismas obligaciones fiscales que las personas morales, en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones, es decir, tributar bajo el régimen general de personas morales. Ahora, la asociación en participación se va a identificar con alguna denominación o con una razón social, como gusten llamarle, enseguida de la leyenda A en B, esto es, asociación en participación, o en su defecto con el nombre del asociante seguida de las siglas antecitadas. Puede elegir el nombre que desee, igual como si fuera una sociedad o asociación.
Además, la asociación en participación tendrá en el territorio nacional el domicilio del asociante. Esto es muy importante para pues los efectos fiscales que haya lugar, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de lado el tema de la responsabilidad solidaria, toda vez que en términos del artículo 26, fracción 17 del Código Fiscal de la Federación, los asociantes serán responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado durante el tiempo que tuvieron actividad, eh, durante el tiempo que sí fungieron como tales en la realización de actividades a través de la asociación en participación, una vez que se cumplan las actividades establecidas en los incisos A, B, C, D, E, F, G, H e I de la fracción 10 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Que bueno, pues para efectos de ahorita vamos a mencionar los más importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando la asociación en participación no solicite su registro en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en términos del reglamento del código, cuando no lleve contabilidad, la oculte o la destruya, cuando desocupe el lugar donde tenga su domicilio fiscal, igualmente sin dar aviso, cuando no se localice en el domicilio fiscal registrado ante el RFC, cuando omite enterar a las autoridades dentro del plazo que las leyes establezcan las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o causado, las retenciones, cuando se encuentre listado, se encuentra en el listado en el que se refiere el artículo, el párrafo cuarto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, igualmente cuando se encuentre en las listas emitidas de conformidad con el párrafo octavo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, cuando el monto superior de los comprobantes emitidos sea mayor a 7.804.230 pesos. Y también cuando se encuentre en el listado al que se refiere el artículo 69b bis. Ahora, para efectos del impuesto sobre la renta, bueno, pues ya les comentaba que para esos efectos, dicha asociación, pues se entiende que va a tributar como una persona moral en términos del régimen general. Ahora, cuando el asociante, que es quien dirige el negocio mercantil, distribuya ganancias a los asociados, a dicha ganancia se le dará el tratamiento de dividendos. Esto es muy importante, siendo aplicables las mismas reglas que para el pago de dividendos cuando se distribuyan esas ganancias. Respecto de la aportación de bienes, estos también tendrán un tratamiento de una aportación de capital en especie. En ese sentido, entendemos que los ingresos acumulables están regulados de conformidad con lo que establece el artículo 16, que nos establece que la asociación en participación va a acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en créditos o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Ahora, otros ingresos acumulables. La asociación en participación deberá considerar como ingresos acumulables, además de los que establece el artículo 16, los siguientes. Los ingresos determinados inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, que este es como el general, ¿no? La presuntiva de ingresos. Ahora, también va a considerar como ingreso acumulable la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie, para lo cual podemos ocupar la siguiente fórmula. En general, valor del bien según el avalúo practicado por una persona autorizada por las autoridades fiscales, menos las deducciones que para el caso de enajenación permite la ley del impuesto sobre la renta, lo cual nos va a dar un igual a la ganancia por pago en especie. Eso también se acumula. Los ingresos que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, de conformidad con el contrato, es decir, cuando se establezca en este contrato de enajenación que esas construcciones, instalaciones o mejoras por los que se otorgó el uso o goce temporal de bienes quedarán en beneficio del propietario. Esto también se acumula. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos y acciones, para lo cual, como regla general, tenemos el ingreso que para calcular esta utilidad se realizará de la siguiente manera. Al ingreso obtenido por la venta de activo fijo se le rezará el saldo pendiente de deducir actualizado del activo fijo, lo cual nos dará la ganancia por la enajenación de activo fijo. Eso es lo que se acumula. Ahora, para el efecto de determinar la ganancia por la enajenación de bienes, pero que sean parcialmente deducidos, se procede de la siguiente manera. El precio en el que se enajene el bien de que se trate, a esto se le va a restar el saldo pendiente de deducir actualizado, es decir, el monto original de la inversión deducible menos depreciación acumulada por el factor de actualización. Esto nos dará como resultado la ganancia por la enajenación de bienes parcialmente deducibles. Y esto es
lo que, digamos, se acumulará. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.